Amén. Y de eso se trata también esta serie en la que estamos. Cultura del reino, excelente. Y la cultura del reino de Dios se trata justamente de eso, de que nosotros aprendamos o continuemos en este camino, en este desafío también, de ver las cosas como las ve Dios, no como las vemos nosotros, sino acorde a cómo Dios se ha revelado y cómo Dios ha revelado también su carácter, su forma de ser, la forma en la que Él quiere que nosotros seamos pueblo, seamos reino de Dios en este mundo. La cultura del reino se trata justamente de cómo nosotros nos conformamos a el carácter de Dios, a la forma en la que Dios estableció para que se lleve adelante su reino y para que vos y yo, siendo parte del pueblo de Dios, vivamos de esta manera. Y hoy vamos a hablar de la justicia del reino de Dios, porque nosotros sabemos que Dios, una de las características, una de las cosas que define a Dios es que Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, quiere que su pueblo sea justo. Y justamente esta es una de esas cosas en las cuales podemos ser tentados a ver las cosas como la ve este mundo en vez de cómo la ve Dios, porque hay una característica muy interesante sobre los seres humanos, sobre las personas, y tiene que ver con que todos tenemos una noción intrínseca. Intrínseca significa que nos viene adentro, ¿no? Que nacemos con eso. Todos tenemos una noción que ya viene con nosotros de fábrica, justamente porque fuimos creados así, de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Más allá de que este mundo a veces define el bien y el mal, dice que es la sociedad quien define lo que está bien y lo que está mal, no encontramos ninguna sociedad en el mundo en el cual celebren, por ejemplo, los asesinatos, ¿no? Que digan, esto es algo bueno, es algo qué lindo, ¿no? Vamos a juntarnos bien a la noche en vez de hacer un asado para salir a matar gente. Por supuesto que ese tipo de cosas suceden, pero es algo que en todas las sociedades es condenado como una perversidad, como un pecado o el nombre que le den. Todos tenemos este hambre, este deseo de ver que vivimos en un mundo justo, y también todos tenemos un detector que nos hace una alerta cuando nosotros sufrimos alguna injusticia. Que dice, esto no es justo, esto no debería ser así. Eso es algo que es dado por Dios, no existe, no hay nadie que haya jamás, ningún científico que haya detectado ese tipo de características en ningún tipo de animal, por ejemplo, ¿no? Que hay algo que hace de que en la naturaleza sea quizá algo medio común de que los animales se maten entre sí, incluso entre miembros de su propia familia, o que la mamá y la papá de alguna especie animal abandone a sus cachorros, y eso se entiendo como que es parte de esos procesos naturales de cómo funcionan esas especies o esos animales. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo para decir respecto a esto, porque Dios nos creó de esta manera. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, nos hizo también su imagen, sus representantes en la tierra. Pero vemos también de que esto se empezó a ir confundiendo, se empezó a ir desfigurando también cuando entró el pecado al mundo. Porque por el pecado lo que hace es que cada uno de nosotros empezamos a redefinir las cosas que Dios dijo. Así comenzó la tentación. ¿Dijo realmente Dios que morirías? ¿Dijo realmente Dios que vos no podías comer de este fruto? Le dijo ahí la serpiente a Eva. En ese empezar a torcer las palabras de Dios a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos conviene, y de ahí en adelante también. ¿Cuántos de nosotros exigimos a veces justicia o exigimos que se cumpla la ley a rajatabla cuando se trata de otros, pero de repente si lo hago yo, ahí es una mera equivocación, con la cual, bueno, tiene que tener paciencia, no vuelve a pasar, un montón de cosas, ¿no? Entonces, todos nosotros vivimos en esa tensión, es algo que todos experimentamos, ¿no? Vemos alguna situación injusta, pero si hubiéramos sido nosotros de ese lado, tendríamos todas las razones por las cuales, bueno, justo pasó, está bien, lo dice, pero conmigo es diferente, porque todos queremos aplicar un estándar a los demás, pero no queremos todos queremos justicia, pero no queremos que sea justicia con nosotros, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Dios fue tratado injustamente,
¿Se acuerdan que, bueno, muchísimas oportunidades, ¿no? Pero cuando el pueblo de Dios empieza a crecer de verdad, ¿no? Pasa de unas pocas docenas de personas a miles de personas, fue durante el tiempo de la esclavitud en Egipto, ¿se acuerdan? Después de que José ahí recibió a sus hermanos, a su padre, se establecen en Egipto y empiezan a crecer. ¿Y qué pasó? De repente, de ser un pueblo ahí amigable, medios compinches ahí, porque José se había ganado la confianza de los egipcios, pasó un tiempo y dice, se levantó un faraón que no conocía a José y todo lo que él había hecho y comenzó a percibir al pueblo de Israel como una amenaza. Y a partir de ahí fue que fueron sometidos a esclavitud y soportaron muchísimos años de una injusticia tremenda. Entonces Dios, escuchando el clamor de su pueblo por esta injusticia que durante tanto tiempo fue puesta sobre ellos, contestó, intervino, trayendo justicia sobre eso, liberándolos, trayendo juicio también sobre el pueblo de Egipto. Pero también le pidió, muy interesante, ellos salen de ser esclavos por 400 años, de sufrir una y otra injusticia, y cuando Dios le empieza a dar en el medio del desierto las leyes al pueblo de Dios, una de las primeras cosas que le dice es, ustedes tienen que tratar bien a la gente, tienen que tratar bien a los siervos que vayan a tener, a todos, porque ustedes pasaron por esto, ustedes deberían saber lo que es. Pero ahora vamos a llegar un poco a eso, ¿no? Entonces, nosotros hoy seguimos cometiendo injusticias, beneficiándonos de la opresión que generan las injusticias a nuestro alrededor, de quienes nos rodean, y nos hacemos también culpables ante los ojos de Dios cuando nosotros vivimos y practicamos maneras de conducirnos que son injustas y que nosotros también practicamos la injusticia con otros porque lo que queremos es sacar ventaja y queremos queremos lo que nos conviene. Muchas veces nosotros queremos lo que nos conviene. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios. La justicia no es otra cosa que lo que es correcto a los ojos de Dios, porque Dios es perfecto. Entonces Dios no se conforma a una definición externa de justicia. Dios es justo. Por lo tanto, la justicia se define por quién es, cómo es Dios y lo que Dios decide y Dios establece. Dios mismo es el estándar de justicia para todas las cosas. Miren qué interesante. Justo ayer tuvimos una actividad bastante grande ahí con jóvenes que vinieron de Brasil, un grupito bastante grande, teníamos la iglesia llena de jóvenes, todo. ¿Y se acuerdan ahí el Krause de qué estuvo hablando? Estuvo hablando de la limpieza, increíble, ¿no? Estuvo muy interesante. Yo me reía porque justo fue a un capítulo que era con el que iba a arrancar hoy, que era Levítico 19. Y en Levítico 19, un poco antes y un poco después de lo que él leyó, miren, el versículo 18, mira que por acá lo tenemos. En Levítico 19 dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. ¿Quién dijo estas palabras mucho tiempo después? Jesús. ¿Se inventó esta palabra? ¿Fue original? No, Jesús lo que hizo cuando le habían preguntado cuál era el mandamiento más importante, Jesús lo que hizo fue, lo giro un poquito más ahí para ver si se ve un poquito más de aquel lado. Jesús lo que hizo fue unió dos mandamientos que ya estaban en la Biblia. Estaba en Éxodo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no es que Jesús ahí le agregó así porque era creativo y claro, un montón de cosas que son ciertas, ¿no? Que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo, sino que él también citó la palabra de Dios, pero claro, como a Levítico no le damos mucho corte, ¿no? Lo ignoramos un poco. Y acá nos dice, ¿qué nos dice acá? ¿Qué dice exactamente después de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo soy el Señor. Y mantengamos eso ahí, dice. Unos cuantos versículos más adelante, después, entre medio habla de la limpieza, ¿no? Que fue lo que hablamos ayer, dice, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra, trátalos como a israelitas, o sea, trátalos como de tu propio pueblo de nacimiento y ámalos
como a ti mismo. O sea, un montón de estas reglas que está dando después es la forma práctica de cómo nosotros llevamos adelante este gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. O ámense los unos a los otros, dijo después también Jesús en Juan 13. Y en el Nuevo Testamento también tenemos un montón de maneras en las cuales bajamos a una manifestación práctica cómo nos amamos los unos a los otros. Entonces acá dice que una forma de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es no aprovecharnos de aquellos que son extranjeros y que los que son extranjeros en un lugar que no están en su tierra. Acá tenemos algunos extranjeros. Ellos podrían darnos horas de testimonio de cómo llegan a nuestro país, principalmente cuando llegan y después pasan los años y medio que también, en una situación vulnerable, desventajados, ¿no? Primero porque hay que hacer los trámites, la cédula. ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes ahí para hacer la cédula y todo lo más, ¿no? Y cómo después hay diferentes derechos que vienen con un montón de trámites que hay que hacer, pero después también la gente. La gente que eso que siente, wow, pero estas personas no son como nosotros, tienen una cultura diferente, hablan diferente a nosotros. Y vemos también, mismo en nuestro propio país, vemos un montón incluso de racismo, o también se le llama en realidad xenofobia, que es como ese término más generalizado para ese rechazo o miedo a cualquiera que es diferente o el extranjero. Dice, amalos como a ti mismo. Esto es interesante, ¿no? Porque yo de adolescente, y esto es un pequeño paréntesis, pero de adolescente y por muchos años, siempre que escuchaba este pasaje, ¿no? De amar a tu prójimo como a ti mismo, siempre en realidad, en vez de hablar de cómo había que amar al prójimo, la mitad de las veces se terminaba haciendo una prédica de cómo nos teníamos que aprender a amar a nosotros mismos. Pero en realidad la palabra de Dios da por sentado de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y a veces muchos de nuestros problemas vienen porque nos amamos demasiado a nosotros mismos, pero tenemos que aprender a mirar hacia afuera y amar a los demás. Dice, recordad, y acá le está diciendo a un pueblo que acababa de salir de 400 años de la esclavitud y a los pocos meses, Dios le tiene que decir, acordate porque te vas a olvidar que vos fuiste un extranjero cuando vivías en Egipto. Y no solamente fuiste esclavo también. Y nuevamente, mirá qué tremendo, vuelve a decir, yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué dice, después de amar a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor? Y le dice, amar a los extranjeros como a ti mismo, yo soy el Señor. Los que estuvieron ayer pueden hacer trampa ahí. Tiene que ver con esto de que nosotros, de que el poner en práctica esto de amar a los demás, no tiene que ver con una cuestión de ser buena gente. Porque un montón, la gente no necesita conocer a Dios para intentar ser buena gente. Tiene que ver con decir, si nosotros somos pueblo de Dios, si nosotros pertenecemos al reino de Dios, porque estamos hablando de la cultura del reino, a nosotros lo que nos importa principalmente, es decir, quién es nuestro rey, quién es nuestro Dios, cómo es Él, y por lo tanto, cómo es que nosotros somos llamados a reflejar, a imitar su carácter. O como en otro de los versículos acá de Levítico 19 es, porque yo soy santo. O sea, ¿no? Esta santidad no es solamente una cuestión de sin pecado, pero una cuestión de apartado, diferente, de especial. Nuestro Dios, que es nuestro Rey, es realmente diferente, realmente especial. Su carácter es como el de ningún otro Dios, otro ídolo que haya en este mundo. Por lo tanto, nosotros, que si decimos que somos hijos de Dios, que pertenecemos a su pueblo, nuestra mayor atracción tiene que ser hacia querer ser como Él, hacia querer imitarlo, hacia lo que Él diga. Y eso vamos a ver que tiene también algunas repercusiones importantes después. Éxodo 22 dice, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera a ellos y ellos claman a mí, tremendo, ten por seguro que oiré su clamor. Esto lo dice medio que en tono amenazante, ¿no? Si te haces el vivo con la gente que está en una situación de vulnerabilidad, justamente, ¿no? Habló del extranjero y acá habla de la viuda, que cualquier viuda queda en una situación vulnerable, pero en esa época era muchísimo más, donde realmente si no tenía a su esposo o quizá hijos grandes que pudieran cuidar de ella, realmente quedaba al descubierto eso. No había un gobierno, no había un plan MIDE ni nada, que claramente esas cosas hoy en día no son suficientes tampoco. Pero era una situación aún más grave de lo que se vive hoy en día y por eso constantemente toma la viuda y el huérfano como este ejemplo máximo de aquellos que son vulnerables en la sociedad y que por lo tanto nosotros debemos tener un cuidado especial
con aquellos que son vulnerables. Dice, y acá dice, no, tened por cuidado que oiré su clamor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios va a oír su clamor? No, para Dios también, no solamente oír, sino también hacer. Y Él dice, cuando yo oiré su clamor, dice, mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Acá vemos un Dios justo que no solamente no solamente quiere que seamos buena gente. Dice, no, mi carácter requiere justicia. Yo soy un Dios justo y por lo tanto cuando hay una injusticia y la gente clama a mí, cuando yo los oiga, si yo respondo, la consecuencia de eso, de esa destrucción, de ese pisoteo de mi creación, de aquellos que llevan mi imagen, será un Dios justo, también hace que un juez trae también un juicio sobre aquellos que pisotean también esa justicia de Dios. Y hay como una reversión de la situación. Ustedes que se creían fuertes y que pisoteaban al vulnerable, dicen entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Fuertísimo. Muy tremendo. Acá vemos un Dios que realmente no es tipo, muchachos, a ver si se portan bien y se llevan. ¿Por qué no se llevan bien entre ustedes? No, dice, a mí esto realmente me enardece. Me enardece ver un mundo de injusticia causado por el pecado de las personas. Un ejemplo más, en el capítulo siguiente, Éxodo 23:9. No oprimas nuevamente, vuelvo a hablar acá de los extranjeros. Tú sabes que es el extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10 dice, se asegurará que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Le está pidiendo el pueblo, ustedes encárguense de que quien maltrate a aquellos que son vulnerables, que reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros. También vuelvo a hablar de demostrarle amor a los extranjeros que viven en medio de ti. Les des ropa y alimento. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Una y otra vez le tiene que recordar esto porque sabía que Israel se olvidaba de estas cosas. Proverbios 31. Este es un consejo acá todos nos acordamos de Proverbios 31, ¿no? de la mujer sabia. Pero esto es antes de eso. Donde nos habla, es el consejo de una mujer a su hijo rey. Entonces le está diciendo al rey, encargado de llevar adelante también el gobierno, le pide por favor, habla a favor, o sea, defende a los que no pueden hablar por sí, defende a los indefensos. En el reino de Dios, la cultura del reino de Dios lo que nos pide es que nosotros que buscamos imitar el carácter de un Dios justo, dice aquellos que están en una posición firme, sólida, aquellos que están en una posición que tienen una ventaja sobre los desventajados, sobre aquellos que han sido o que están siendo vulnerados, tenemos que salir como los defensores de aquellos que no se pueden defender. Dice, garantía, acá le está hablando a alguien que justamente que estaba en el gobierno, dice, garantiza la justicia para todos los abatidos. Habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Entonces, vemos acá claramente cuáles son estas tres categorías de personas a las cuales a Dios realmente le interesa que se haga justicia. Ahí, un poquito más fuerte, así lo escucho. Excelente. Viudas. ¿Qué es lo que tiene esto en común, dijimos? Que son personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios creó a la humanidad, al hombre y a la mujer, como su imagen para ser sus representantes en la tierra. Y Dios no hay nada que... Bueno, el pecado justamente, que la destrucción que trae los unos a los otros, hace de que se cometa ese tipo de injusticias y a Dios le enfurece porque ve personas creadas a su imagen que están siendo destruidas y que muchas veces nos destruimos los unos a los otros. Esto lo vemos justamente en Génesis, un pasaje que hoy Silvia hizo referencia, que está bien, volvemos una y otra vez porque esto es el origen justamente de cómo Dios quiso establecer su reino desde el primer día y el tipo de cultura que Él quería. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y eso también implica o significa señorear o gobernar sobre la creación, o sea, desde el cielo, los peces, las bestias, en toda la tierra y animal. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los bendijo Dios
esto que es un mandato, pero está tremendo que algo que es un mandamiento lo expresa acá diciendo que es una bendición de Dios. Le dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla, que es como, someterla, o sea, ponerla a trabajar a la tierra, y señorear, o sea, esto gobiernen sobre los peces, las aves y los animales. Entonces Dios quiere que esta sea la forma en la que nosotros llevamos adelante su reino, administrando, multiplicando, algo que Él nos dio, como describe una y otra vez Génesis 1, que la creación fue buena, pero que no estaba terminada en todo lo bueno que podía llegar a ser. Dijo, le estoy dando algo bueno, ustedes vayan y hagan lo mejor. ¿Y qué pasó con el pecado? Destruye. El pecado destruye aquello que Dios nos dio para embellecer, para construir. Entonces, nosotros tenemos un papel como portadores de la imagen de Dios, como aquellos que somos la imagen, somos representantes de Dios. En vez de estar representando, en vez de estar mostrando, la imagen es aquel que refleja en la imagen misma de Dios. Nosotros que tenemos que estar mostrando este Dios de justicia, de santidad, de bondad, por el pecado en nuestra vida, en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, muchas veces lo que reflejamos es lo contrario. Reflejamos injusticia, reflejamos odio. Y esto es lo tremendo. Todos nosotros hemos sido receptores de injusticia, pero todos nosotros, de alguna manera o de otra, hemos sido también injustos con otros. Todos nosotros hemos llegado a un punto donde hemos lastimado a las personas que nos rodean. Y por eso hoy el pasaje que estuvimos leyendo de la lectura de la palabra fue Miqueas 6. Y es un pasaje donde Dios también lleva estos cargos de pecado, de injusticia sobre su pueblo. Y le empieza a decir en eso que Luis nos leyó, todas estas cuestiones de su sacrificio, los rituales que ellos hacían. Y acá dice Dios, ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? Hasta acá son cosas que Dios pedía que eran parte de lo que se hacía en el templo. ¿Era parte o no era parte? ¿No? Sí, era parte. Y acá dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado, o sea, Dios ya nos dijo, y lo venimos viendo acá desde Génesis 1 y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Él ya nos ha dicho, ya nos ha declarado, ya nos ha demostrado qué es bueno y lo que pide Jehová de nosotros. ¿Cuáles son estas cosas? Dice, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esto es algo fuerte porque no es que Dios dijo en ese momento, lo haría después con Jesús, pero que no corrían más el sistema de sacrificios. Él está presentando un contraste, está diciendo, ustedes se están preocupando por estas cosas, estas formalidades, que está bien, yo lo pedí, pero ustedes era el pleno momento donde Israel había vuelto a ser esclavos de personas que eran de pueblos extranjeros, donde dice que los sacerdotes y todo lo más se aprovechaban de las viudas, donde los huérfanos eran ignorados, donde la gente era maltratada, donde el pobre se le pedía, como tristemente pasa hoy en muchísimos lados, que deje lo que no tiene, que entregue absolutamente todo con promesas que Dios nunca hizo sobre prosperidad económica. Y en realidad lo que dice, eso es basura delante de mí. Si ustedes se aparecen con estos sacrificios, que está bien, son parte de los rituales que están establecidos, pero con una vida tan sucia, con una injusticia tan fuerte en sus corazones, en sus acciones, a mí me da ganas de vomitar. Entonces yo no quiero esas cosas si ustedes vienen de esa manera. Lo que yo realmente quiero es que ustedes comiencen por hacer justicia, porque yo soy un Dios justo. Que ustedes comiencen por amar la misericordia, porque yo soy un Dios que estoy lleno de misericordia, de amor inagotable y de bondad. Y que se humillen delante de mí, que reconozcan su pecado, que reconozcan su necesidad, que reconozcan que son injustos y necesitan de mí. Recién ahí puede tener sentido el tipo de cosas que después nosotros hacemos para Dios. Entonces Dios sí pide que vos te congregues. Dios sí pide que vos sirvas. Dios sí pide que vos
Un montón de cosas. Que vos leas la Biblia, Dios sí pide que vos tomes un tiempo de oración, Dios sí pide que vos estudies la palabra de Dios y un montón de cosas que vos quieras agregar ahí. Pero si en tu corazón hay odio por un hermano, si en tu corazón hay un desprecio por un tipo de persona que es diferente, si en tu corazón vos estás viendo oportunidades de sacar ventaja de otras personas a las cuales quizá por menos educación o porque vos ya sabés cómo funciona el sistema y sabés cómo esto, ¿no? ¿Qué cosas hacer para sacar ventaja a aquel que parece tan... aquel es medio dormido. No, ¿sabes qué? No, vení, le decimos esto y lo pasamos para adentro, no pasa nada. Dios le dice, pero por favor, la ofrenda como me está presentando, las cosas religiosas que vos estás haciendo me dan asco. Porque a Dios le importa que seamos un pueblo que refleja la justicia. Entonces, ¿cómo es que Dios lidió ante la injusticia? Él lidió ante la justicia primeramente de la manera más grande. La gran solución que Dios dio fue al enviar a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos corazones justos o injustos. Injustos. Hay pecado en nuestra vida. Tenemos arranques donde queremos a buena gente, donde tratamos bien a la gente que nos conviene, a la gente que más o menos no nos hizo nada malo, pero sabemos que amar a nuestro enemigo, ahí ya deja de ser lindo eso de ser buena gente. Entonces Dios envió a su Hijo, el único verdaderamente justo, el único que luego de la caída con el pecado siguió al nacer de mujer, pero nacer sin pecado, el único que realmente es la verdadera y completa imagen de Dios, porque ahora nosotros somos imágenes de Dios, medias resquebrajadas, manchadas por el pecado, a que Él viniera como representante de toda la humanidad a recibir la justicia de Dios. Que ese Dios justo llevara a cabo su justo juicio merecido por nuestro pecado, pero ya no sobre nosotros. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Ahí en Deuteronomio que decía, ustedes que hacen injusticia, yo voy a dejar que sus esposas sean viudas, que tus hijos sean huérfanos, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Lo que produce es muerte. Produce muerte entre nosotros y produce muerte eterna en nuestro corazón y produce nuestra muerte física, que es lo que ha arruinado completamente nuestra existencia. Porque este Dios justo, un Dios justo no dice solamente, mira, están destruyendo completamente la creación. ¿Sabes qué? Como yo soy bueno, los perdono, no pasa nada, vamos arriba. Nosotros decimos, pero ¿qué onda con todo esto? ¿No? ¿Por qué Dios no me puede simplemente perdonar? Nosotros quisiéramos que a un asesino y violador le dijeran, no, mirá, como acá en la sociedad somos todos buenos y queremos querer lo mejor de la gente, ¿sabes qué? No pasa nada, vos seguí, intentá ser mejor para la próxima y bueno, vamos arriba. ¿Sentiríamos que eso sería una solución justa? No, el pecado tiene un merecido y la justicia requiere una paga por el daño que se ha causado. Y esa justicia de Dios recayó sobre Jesús. Eso es la cosa tremenda, impresionante, maravillosa de la cruz de Cristo. Es algo hermoso. Y es algo hermoso que vos y yo nosotros podemos mirar a Dios y saber que hemos recibido este regalo. Y ahora nuestra misión, nuestra comisión es salir al mundo y dar este mismo regalo a los demás, mostrando la rectitud y la justicia de Dios que Dios nos ha mostrado a nosotros. John Piper dice, nosotros de parte de Dios no hemos recibido justicia. El que recibió justicia fue Jesús. Nosotros hemos recibido gracia y misericordia. Justicia es recibir lo que merecemos. Pero si vos y yo hemos creído en Jesús y hemos pedido perdón por nuestros pecados, no hemos recibido lo que merecemos. Hemos recibido lo que no merecemos, que es gracia, amor, misericordia, perdón. Y eso fue ganado no porque sí, sino por alguien que sí recibió la paga de esa justicia, que fue Jesús. Entonces, ¿se acuerdan aquella ilustración que hice hace un tiempo, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, de esto de los pececitos que iban nadando por el agua? Y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que no sabían que estaban nadando en agua. Yo pensaba que estaban ahí, viviendo. Y alguien le dijo, ¿cómo está el agua? Y dijeron, ¿el qué? No sabían que estaban en el agua.
¿Por qué? Porque a veces cuando estamos sumergidos en nuestra sociedad, nos encontramos frente a algunos... bueno, literalmente Priscila decía, ¿no? Que todos nos acercamos con nuestros lentes, decía en su oración, ¿no? Con unos lentes, nosotros queremos comenzar a ver cómo nuestra sociedad tiene lentes, y nuestra sociedad quiere justicia porque es un hambre colocado por Dios en el corazón del ser humano, pero el pecado hace que intentemos resolver estos problemas de la manera equivocada. Entonces quiero que podamos comparar y le puse este nombre, ¿no? Algo que se escucha mucho hoy en día, la justicia social lo podemos llamar también la justicia de este mundo, versus la justicia bíblica. Y yo quiero solamente que veamos 3 diferencias que creo que podemos encontrar en la palabra de Dios y después les voy a dar un par de ejemplos. Lo primero, la primera gran diferencia que vamos a encontrar en el mundo en su búsqueda, su hambre, su sed de justicia, es en la definición de qué es justicia. Nosotros, ¿qué dije más al comienzo? ¿Qué es la justicia? Es una expresión ¿de qué cosa? Del carácter mismo de Dios. Dios no se ajusta a una definición externa de justicia. Dios es justo. Por lo tanto, Dios es la Real Academia Española que define lo que es justicia para quienes somos parte del reino de Dios. Entonces, lo que Dios dice que es justo, es justo. Si Dios dice que algo es injusto, va a ser injusto. Si Dios dice que algo es bueno, eso es bueno. Si Dios dice que algo es pecado, eso será pecado. Y a veces nos confundimos porque todavía hay muchas cosas que Dios llama pecado, que Dios llama malo o injusto, y nuestra sociedad también las sigue considerando malas y las sigue considerando dañinas. Pero después el problema es que en nuestra sociedad, este mundo postmoderno cada vez más y más y más quiere seguir autodefiniendo lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que le llamamos relativismo. Es lo que le llamamos que también se dice que lo bueno y lo malo lo define cada sociedad, cada pueblo. Cada conjunto, según nuestra cultura, según nuestro tiempo, según nuestro lugar, según nuestra historia, se han puesto, y por eso es que hemos visto muchas cosas que no estamos hablando desde que estuvo Jesús hace 2000 años atrás hasta ahora, estamos hablando desde los últimos 10, 15 años, podemos nosotros ver y evaluar cosas que en nuestra sociedad antes se consideraban como malas y ahora se consideran como buenas. O cosas que antes, valores que antes se consideraban como buenos, y ahora se consideran como malos. Hace 20 años atrás, en general, la gente podía no creer en Dios, pero tenía un concepto relativamente positivo de decir, bueno, está bien, yo no creo, pero sí, está bien, las iglesias aportan buenos valores, ¿no? Hoy en día el consenso de las voces que más están haciendo ruido en nuestra sociedad están anunciando, están predicando, están diciendo que la iglesia, que la palabra de Dios es algo dañino para la sociedad. Ya no es una cuestión de, bueno, yo elijo no vivir de esa manera porque yo no creo, pero qué bueno que ellos que tienen buenos valores, sino nosotros estamos en contra de esos valores, nosotros creemos que eso es algo perverso para la sociedad, porque el relativismo constantemente redefine. Y a nosotros la palabra de Dios y el carácter de Dios nos afirma a un carácter de un Dios que no cambia y que Él ha definido desde el primer día de este mundo hasta el último día de la eternidad, define el estándar de qué es justo y qué es injusto, de qué es bueno y qué es malo. Lo siguiente en lo que también podemos encontrar algunas diferencias es en cuál es la causa de la injusticia. ¿Cuál es la causa de la injusticia? Para la justicia de este mundo, la justicia social, quiere separar a las personas en grupos. Constantemente solamente puede categorizar a gente entre opresores y oprimidos, ¿no? Los vulnerados y los que vulneran. Que tiene su cuota de verdad. Hablamos de que claramente Dios habla constantemente de grupos de estos, ¿no? Pero lo lleva a un extremo en el cual esto es lo único que puede ver. Vos solamente podés ser víctima o solamente podés ser opresor. Y eso a veces cada vez se trata menos de realmente tu experiencia de vida o las cosas que te hayan sucedido y se trata cada vez más del grupo al que vos pertenecés. Sin embargo, esto siendo algo así, siendo algo cierto, se olvida también de que hay una responsabilidad muy grande que la palabra de Dios constantemente nos recuerda de nuestra responsabilidad individual. De que todos, de alguna manera u otra, hemos sido vulnerados,
pero también que todos hemos vulnerado a otros, todos hemos ejercido también, hemos pecado contra los demás. Y lo último es, ¿cuál es la solución? Para la justicia de este mundo, la justicia social busca soluciones únicamente por sus propias fuerzas, únicamente por medio de querer forzar sistemas políticos, de querer cambiar, de querer armar sistemas, de querer desarmar los sistemas existentes, de querer redefinir cosas, de querer inventar todo el tiempo conceptos nuevos. Sin embargo, la justicia bíblica, la justicia de Dios busca que personas que reconocen, que se humillan ante Dios, como nos decía Miqueas 6, 8, aquel que se humilla ante Dios, reconoce su pecado, su necesidad de Dios y su necesidad de comenzar a reflejar la imagen de este Dios justo, comenzar a amar, y entiende que amar a Dios es amar al prójimo, y por lo tanto busco también honrar la imagen de Dios que está en mi prójimo. Y también entiende que Dios es un Dios, un juez justo, quien ha hecho ya justicia por nuestro pecado en la cruz a través de la muerte de Jesús, como dijimos, y de manera segura. Esta es otra gran diferencia. La justicia de este mundo no tiene seguridad de que se va a hacer justicia. Es más, muchas de sus impulsos surgen de esta necesidad. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. Sin embargo, quienes somos parte del reino de Dios, nosotros sabemos que un Dios justo hará justicia sin excepciones. Para aquellos que se humillen ante Dios y se acerquen a Jesús, ya se ha hecho justicia por nuestros pecados en la cruz de Cristo. En otras ocasiones Dios obrará a través de su pueblo o de manera sobrenatural para traer justicia en este mundo, pero de manera segura, incluso sobre aquellos que no se arrepienten y aquellos que en este mundo pareciera que se salieron con la suya, Él hará justicia en la eternidad. Y este concepto que tanto asusta hoy en día de un castigo eterno de Dios sobre el pecado, comienza a tener cada vez más sentido si empezamos a ver realmente cómo es Dios y lo que hemos hecho con su creación y con la responsabilidad que nos ha dado. Y la justicia de Dios no es otra cosa que Dios poniendo un fin, diciendo basta. Él les quiere establecer, cuando Cristo vuelve, Él quiere establecer un reino eterno, un reino perfecto donde finalmente se acabe la injusticia, donde por siempre haya un reino de amor, de justicia, un reino que Él gobierne, que Él pone las reglas y que podamos reflejar de manera perfecta su imagen. Entonces, un par de ejemplos, algo muy, muy interesante con esto del relativismo, es la justicia, por ejemplo, en el tema del aborto. Hoy el tema del aborto se ha vuelto un tema de justicia social para el mundo, pero ¿por qué razón? Por la razón equivocada. Por la razón de que se ha tomado como una cuestión de derechos de la mujer a poder hacer lo que quiera con su cuerpo. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista del reino de Dios, quien es Dios quien define nuestra moral, quien define lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo, entendemos que es un problema de justicia, pero la injusticia que está cometiendo es las miles y millones de personas creadas a la imagen de Dios que están siendo brutalmente asesinados. En el 99,9% de los casos por mera conveniencia. Y también lo vemos frente a estas redefiniciones en cuanto a diferentes ideologías o diferentes cosas que este mundo ha dejado de llamar malo y lo comienza a llamar bueno. La gran injusticia de la sociedad hoy en día es ofender. Si yo digo algo que otra persona no está de acuerdo, hoy en día muchos piensan que ahí estamos infringiendo el derecho de otra persona. Muchos realmente consideran que la gente tiene derecho a no ser ofendida. Sin embargo, nosotros frente al estándar de Dios comprendemos que no hay mayor amor que compartir la verdad que puede salvar y que puede cambiar vidas y que puede transformar para siempre la eternidad. Entonces, bien rápido, vamos a ver entonces este pasaje de Santiago y cómo nos contesta algunas preguntas bien prácticas. Santiago 1, 19 al 27, vamos a ir de a poco. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es clave. Si te acordás de esto, ganamos hoy. Acordate de esto.
Hay un montón de situaciones en nuestra vida que nos producen enojo, que nos producen ira, principalmente cuando pecan contra nosotros, cuando la injusticia la recibo yo. Y me genera ahí una cuestión, ¿no? ¿Y eso qué quiere? ¿Qué nos hace querer reaccionar? Nos hace querer algo que llamamos tomar justicia por mano propia, ¿no? Nos hace querer, cuando alguien nos roba, tener unas ganas de salir corriendo y vengarnos, y cazotearlo el cogote y darlo contra la cuneta. O cuando alguien nos lastima emocionalmente, pensamos, ¿cómo puedo yo devolverle esta herida emocional que me hicieron? Y todos los casos que a veces te puedan ocurrir. Lo que dice acá es que hay algo que viene de Dios de parte de eso, que es esa cuestión de identificar que hay algo ahí que está mal, hay una injusticia que se ha provocado. Pero dice, una ira, o sea, una ira puesta en práctica, no produce la justicia de Dios. Si nosotros queremos llevar a cabo la justicia en cuanto a esta venganza, en cuanto a querer solucionar, en cuanto a dar el pago y el merecido por lo malo, eso no va a generar la justicia que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios quiere es que quien ha pecado se arrepienta y por lo tanto el pago por su justicia recaiga sobre Jesús, o si no, Él en la eternidad se encargará de aquellos que no se arrepientan. A nosotros lo que nos toca es buscar justicia, pero buscar que la justicia de mi enemigo, de aquel que me ha lastimado, pueda recibir su justicia en la cruz de Jesús. Y esa persona pueda ser salva y pueda comenzar a ser un hijo o una hija de Dios. Y por eso es que dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Lo que está diciendo es, estos sentimientos que vienen de nosotros cuando presenciamos el mal, el pecado, la injusticia, regulémoslo y entreguémoselo a Dios. Quien es Dios el que obra la justicia verdadera y eterna. Por eso desechen todo pecado, toda inmundicia, toda malicia. Dice después, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿De qué está? Esto es muy largo, ¿no? Para verlo todo. Pero ¿de qué está hablando esto del espejo? De me veo, después me voy y me olvido. Está diciendo que la palabra de Dios nos confronta con mi injusticia. Nos confronta con mi pecado. Pero cuando yo salgo a la calle, en vez de acordarme, si yo no soy un hacedor de la palabra, o sea, si yo no me encargo de yo ser justo, si yo no me encargo de yo amar a mi prójimo, cuando yo salgo, me olvido de que yo era malo, que yo era injusto, me olvido de lo que la palabra de Dios me habló de mí. Y lo que comienzo a hacer es juzgar a otros. Dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no sirve para nada. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios es esta, que dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esto es un eco, es casi un paralelismo con Miqueas 6:8, donde dice hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. En estos tres elementos nos separa nuestra santidad personal. David Platt dice, la justicia bíblica no puede estar desconectada de la santidad personal. No sé, porque si no empezamos a buscar cómo ser buena gente, pero después nuestro corazón está completamente plagado de pecado que Dios también desprecia. Si yo me pongo a hacerle bien a todos los que son vulnerables, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, me preocupo por aquellos que están desventajados, hacemos campañas, juntamos cosas, ayudamos a todo el mundo. Pero en mi vida, yo guardo rencor contra mi enemigo, yo no estoy dispuesto a perdonar, yo tengo malos pensamientos, yo doy libre, le suelto la cadena a mi lujuria. Lo que estoy haciendo no me estoy guardando sin mancha delante de Dios y por lo tanto mi religión sigue siendo vana.
Hablamos mucho de, no se dice mucho, no, ser cristiano es una relación, no es una religión. No, Santiago dice que es una religión. O sea, que no es solo, porque esto de la relación queda muy ahí en el aire y no, y la palabra de Dios nos dice que sí, que hay cosas que corresponden. Entonces dice, ustedes tienen que también refregar su lengua, la santidad, no engañar el corazón o su corazón. Todo eso hace que nuestra creencia en Dios sea completamente vana. Entonces, como cristianos, dice John Piper, dice, como cristianos nos vemos afectados si queremos hacer algo respecto a cualquier tipo de sufrimiento, pero especialmente queremos hacer algo respecto al sufrimiento eterno. Todo sufrimiento y toda injusticia es terrible y debemos movilizarlo de manera personal y como iglesia, en ver cómo podemos ser buenos representantes del reino de Dios para amar a los vulnerables. Pero no hay mayor vulnerable, el mayor vulnerable de todos es aquel que está ciego a su pecado y a su injusticia y se encontrará después de su muerte frente al juicio de Dios con un Dios que es justo y que traerá su justo juicio, inmerecido juicio, a aquellos que no se han arrepentido y no se han arrojado a los brazos de Jesús. Entonces, queremos hacer justicia, queremos amar misericordia. Amemos desinteresadamente, amemos con pasión a la gente que nos rodea, a aquel que es nuestro prójimo, aquel que está cerca de nosotros. Pero hagámoslo no como lo hace este mundo, o no solamente como lo hace este mundo, sino sabiendo que la fuente de toda justicia es nuestro Dios para definir lo que es justo y lo que no, pero también como aquel que realmente traerá su justo juicio. Y por lo tanto debemos anunciarle a todos los hombres, vulnerables o incluso también a los opresores: arrepentite, porque tu estado de mayor vulnerabilidad será cuando te encuentres delante del juicio de Dios. Aquel que te está dando oportunidades para arrepentirte, aquel que te está dando oportunidades para que te entregues a Él, para que cambies tu vida, para que dejes de practicar y vivir en pecado y para que comiences a vivir completamente para Él. Entonces vivamos de esa manera, amando, ayudando a nuestro prójimo, buscando maneras de marcar la diferencia en nuestras familias, en nuestra ciudad, con nuestros vecinos, entre nosotros como hermanos, pero recordando que tenemos un Dios justo que traerá su justo juicio sobre todo aquel que no se entregue. Y esto es una advertencia para no olvidar de predicar el Evangelio con palabras, anunciar la necesidad del arrepentimiento para poder entrar y ser parte del reino de Dios. Pero también, hermanos, esto es un aliento, es un bálsamo, es una consolación. Quiero terminar con esto. Si vos hoy en día estás realmente en una situación donde vos sabés que has sido vulnerado, que has sido oprimido, que estás siendo, que has recibido grandes injusticias en tu vida de personas o de nuestra sociedad que ha pecado contra vos, yo quiero decirte, tenemos un Dios que es justo. Y nuestra ira no produce la justicia de Dios, pero Dios produce la justicia de Dios. Y la promesa de este Dios que no cambia es que Dios va a hacer justicia. Quizá, y oremos por eso, puedas ver justicia hecha sobre vos en este mundo. Pero si no, si vos te entregás a los brazos de nuestro Dios, de nuestro Salvador, si tus propios pecados son perdonados, te aseguro que verás justicia hecha sobre todas las injusticias que has recibido en la eternidad. Hay esperanza y hay un futuro, hay una eternidad donde toda lágrima será quitada de nuestra mejilla, donde todo dolor será sanado y viviremos para siempre en un mundo de justicia, de paz y de amor, gobernado por un Dios que gobierna perfectamente sobre toda su creación, luego que le haga justicia sobre todas las cosas. Así que esa debe ser nuestra gran esperanza. Esa es la razón por la que el apóstol Juan escribió Apocalipsis, porque se le escribió a un grupo de iglesias que estaban siendo perseguidas. Y su objetivo principal era que ellas tomaran aliento y esperanza en saber que Dios haría justicia sobre todo el sufrimiento que ellos estaban recibiendo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mirarte a ti, a mirar tu hermosura, a mirar tu justicia y desear lo mismo. Desear ser parte
de este reino de justicia que vos estás queriendo implantar sobre nosotros. Llévanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, para también amar a nuestro prójimo y hacer justicia y amar misericordia con los que nos rodean. Pero que la mayor misericordia y amor que mostremos sea también esta advertencia sobre ese Dios justo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque un juicio que hará que todas las cosas sean reconciliadas contigo viene. Y aquellos que no se arrepienten serán condenados. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje para que la mayor cantidad de gente, Señor, que nos rodea pueda oír tu mensaje y responder para amarte una vez y para siempre. Amén, Señor.